Que el Señor nos bendiga en esta noche, hermanos. Continuamos con nuestro estudio del primer libro de Samuel y esas historias interesantes que estamos viendo acerca de, primero de Samuel, ¿no? Su infancia, si recordamos ahí que Ana no podía tener hijos, pero se lo pidió al Señor y bueno, el Señor le entregó un hijo que valía por mucho. Y dirigió al pueblo por mucho tiempo Samuel y fue un gran líder en Israel, pero lamentablemente sus hijos daban mucho que desear y entonces el pueblo pidió un rey. Y Dios les entregó un rey, ¿sí? Les entregó un rey que era bueno, pero se volvió malo, ¿no? El poder parece que lo corrompió. Y lo mirábamos ya en su conflicto la semana anterior, mirábamos cuál fue su conducta, cómo se llenó de envidia, ¿no? Contra David, porque consideraba que David representaba un peligro para su reino. Y ahí nos habíamos quedado en el capítulo 18. Para el día de hoy vamos a ver el capítulo 19 y vamos a ir leyendo precisamente el texto y haciendo los comentarios pertinentes para ir comprendiéndolo mejor. Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Ok, ¿qué ha hecho David? Nada, simplemente haber derrotado al gigante, haberse portado valientemente. Eso fue lo que hizo David, definitivamente, y representa un peligro. Entonces Saúl decidió que David debe morir. ¿Cuál es la conducta que Saúl debió haber tenido? Es, si Dios quiere que David sea rey, pues David que sea rey. Si Dios quiere que yo permanezca en el trono más tiempo, pues así será. Es muy importante, hermanos, que como cristianos nosotros nos ajustemos a la voluntad de Dios porque más sabio es Él que nosotros. Y entonces a veces uno pide cosas como, Señor, quiero un ascenso en el trabajo, yo quiero ser el jefe, quiero ser jefe. No, está bien que se lo pidas a Dios, pero Dios sabrá cuándo, en qué momento, en qué circunstancias. No hay que desesperarse ni tampoco odiar a aquel que tiene la posición que yo quiero. Cuando el Señor quiera, el Señor la dará y cuando el Señor quiera, el Señor la quitará. Así digo Job, ¿no? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero Saúl no opina así. Dice, no, esto es mío, yo no lo voy a entregar. Y entonces ordenó matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, dice el versículo 1, amaba a David en gran manera. O sea, le caía bien el muchacho. De hecho, Jonatán es mucho más viejo que David. O sea, hay una diferencia de edades. David es un muchacho. Y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. O sea, le contó. Por tanto, cuídate hasta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. O sea, vamos a ver qué dice mi padre. Mira, ahorita anda enojado, probablemente hubo un contexto ahí que no sabemos, y ya se le va a pasar, ¿no? Y así lo hizo. Eh, y Jonatán, dice, habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, esto en el campo los dos, ¿no? No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. O sea, analizamos pues, ¿qué es lo que dice Jonatán? Mira, ¿qué cosa hizo David para que merezca que lo mate? Y la respuesta es nada, no ha hecho nada. O sea, es un inocente, ¿no? Entonces por eso le dice, no peque, mira, que no ha hecho nada. Es más bien, sus obras han sido buenas para contigo. Que David esté con vida, a ti te conviene. Y vamos a poner un simple ejemplo. Pues él tomó su vida en su mano. O sea, quiere decir, arriesgó la vida. Nosotros diríamos así, no diríamos tomó su vida en su mano, sino diríamos, él arriesgó su vida y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. Bueno, recordemos que Saúl en esa situación estaba afligido, ¿no? Porque el filisteo, este Goliat, amenazaba contra Israel y prácticamente nadie se enfrentaba contra él. Y la cosa iba a ponerse bien seria, ¿no? Entonces, Saúl estaba en aprietos porque si los filisteos logran derrotar a los israelitas, Saúl tiene que morir, o por lo menos se lo llevan prisionero
a estos países de los filisteos, ¿no? O sea, prácticamente le salvó la vida. O de otra manera, nosotros diríamos, le salvó el pellejo, ¿no? Le salvó la vida a Saúl y por eso le dice, tú viste cuando lo mató, tú viste cuando este muchacho tomó su vida en sus manos, arriesgó su vida cuando nadie más quiso y mató al gigante y tú lo viste y te alegraste. O sea, hay una cuestión que nosotros debemos tener siempre en mente y es ser agradecido con aquel que nos ha ayudado en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nosotros tendemos rápido a olvidar lo que las personas hacen por nosotros cuando las cosas son buenas. Y lamentablemente cuando las cosas son malas no las olvidamos. Tenemos esa fijación en la mente de que si alguien nos ofende, alguien nos hace algo en un momento crítico, nosotros no lo olvidamos. O sea, ahí está todo el tiempo eso para recordarnos. Y cuando las personas hacen cosas buenas por nosotros, curiosamente fácil las olvidamos. Y de ahí es de donde viene la ingratitud. O sea, olvidar cuando alguien nos ha ayudado. Y esto es lo que le dice Jonatán, mira, no seas ingrato, no seas ingrato. David arriesgó su vida por ti, por Israel, por Dios. Dios dio una gran salvación ahí. Y ese día tú estabas sumamente alegre. Y termina diciendo su último argumento, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? O sea, aquí no es que Jonatán esté protegiendo tanto a David, sino está protegiendo la justicia. Si David hubiese conspirado contra Saúl, si David estuviera haciendo algo malo, perverso, digno de muerte, y bueno, pues le toca, punto, le toca. Pero el punto de Jonatán es inocente. Y la sangre inocente es de cuidado. Decían los hebreos, decían ellos, comentando la cuestión de la muerte de Abel, que cuando derraman sangre inocente, o sea, cuando las personas le quitan la vida a otra persona, y esa sangre es inocente, la tierra se niega a absorberla. O sea, la tierra dice, no, yo no me voy a tragar esa sangre inocente. Pero cuando la persona es culpable, decían los hebreos, la tierra se apura pronto a recibir su sangre porque debe morir. Por eso es que en ese contexto llama la atención en el Antiguo Testamento las grandes rebeliones en el desierto, por ejemplo, de Coré, Datán y Abirán, perdón, que estos tres hombres se rebelaron contra Moisés, dice la escritura, y entonces descendieron vivos al Seol. O sea, ni siquiera se derramó su sangre, sino que la tierra se los tragó, por culpables que eran. Sin embargo, cuando la persona, como en el caso de Abel, era inocente, la tierra no se tragaba la sangre. Y si ustedes han visto la sangre en el piso, la sangre hace unas burbujitas, o sea, cuando hay sangre, esa sangre empieza a hacer burbujitas. Y decían los hebreos que cada burbujita que reventaba era una oración que subía hacia el cielo. Y así explicaban ellos lo que el Señor dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. O sea, la tierra se niega a tragársela y la sangre está pidiendo justicia, porque es sangre inocente. Bueno, estos son mitos y costumbres hebreas. Lo que sí es cierto es que la sangre es indeleble. O sea, si una persona ha sido asesinada, por ejemplo, sobre un piso de cemento liso, ahí se formó la sangre, y luego vienen después y lavan eso. Las personas lavan, tiran agua, jabón, qué sé yo. Y después vienen los investigadores y tiran cierta sustancia y como que la sangre quedará impregnada realmente en el piso, no se borra. Logran ver, aquí hay sangre, aquí alguien murió. Es interesante, ¿no? Cómo Dios generó esa situación de la sangre para que de alguna manera no se puede borrar. O sea, una tela que tiene sangre, pues hay que quemarla porque si no, ahí siempre va a aparecer la mancha y así es como descubren a los grandes criminales, ¿no? Entonces, por eso es que, mire, derramar sangre en el Antiguo Testamento no era tan malo. Ellos eran hombres de guerra, iban a guerras. Por ejemplo, David derramó la sangre de Goliat, pero eso fue en pelea, eso fue en una guerra, eso fue en un reto, pero derramar sangre inocente, eso es otra cosa. Entonces, por eso es que le dice, cuídate, ¿por qué vas a pecar, mijito? Contra sangre inocente, matando a David y David inocente, o sea, sin causa. Sigue diciendo la escritura, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl.
vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras y él mismo lo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. O sea, Saúl se arrepiente, mire. Saúl está en un momento, yo creo que es honesto en este sentido, o sea, es honesto. Se arrepiente y dice, no, de veras, yo para qué voy a matar a este muchacho. Pero el problema es que Saúl tiene un par de problemitas. El primero de ellos es que tiene envidia. Mire, la envidia es como una enfermedad, realmente. Y es muy dura. Yo no sé cuántos de ustedes no saben lo que es envidia. Yo sé lo que es envidia. O sea, en determinado momento he sentido envidia. Y eso es duro, eso es difícil, eso hay que sacárselo, porque uno realmente no puede disfrutar de la vida por causa de la envidia. Esto pasa hasta en los animales cuando sienten celos, ¿no? Pues usted tiene un par de cachorritos en casa y empieza a acariciar uno, pues viene el otro y se mete y quita el primero para que lo acaricien a él. Y hasta los cachorritos son envidiosos, hasta los niños son así. Usted tiene un niño y de repente abraza a otro niño y el niño se pone a llorar porque usted está abrazando a otro niño si lo tiene a él. Como que es muy natural con nosotros, pero es terrible y no nos deja ver la realidad tal y cual es. Y entonces la envidia de Saúl aparece aquí, el versículo 8. Después todo marchaba bien otra vez, pero después hubo guerra y salió David, que recuerden que es capitán de 1000. O sea, entre la semana pasada mirábamos que entre más Saúl quiere afectarlo, más Dios lo bendice. Entonces, como lo hizo capitán de 1000 para que los filisteos lo maten, lo voy a meter en el combate y que los filisteos se encarguen. Yo no. Error. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca, decimos nosotros, como el que le amarra la pata. No crea que Saúl es inocente. Aquí definitivamente Saúl es el autor intelectual del asesinato, aunque los filisteos lo maten. Pero como Dios está con David, David sale victorioso. Y mire lo que pasó aquí en versículo 8. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él con sus 1000 hombres. Problema, porque esto sí le va a causar problemas con Saúl. Ahí empieza la envidia. Y el espíritu malo, de parte de Jehová, vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando el arpa. ¿No? Ahí no dice, ahí dice tocando, pero estaba tocando el arpa. Lo que David tocaba. La lira, dice la Biblia, pero es una especie de arpa chiquitita, como con 7 cuerdas. No es la gran cosa. No es una arpa inmensa como esas que aparecen ahora en conciertos. No, era una arpita chiquita. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Es que David es habilidoso por una parte, pero por otra Dios está con él, así es de que lo libra de esto. Y la lanza se clava en la pared, ¿no? Porque Saúl quiere matarlo. Sé que la semana pasada hubo una pregunta sobre este espíritu malo. La verdad es esta. Saúl ha sido desechado, vamos a decir, desechado del reino. O sea, él ya no puede ser rey, ¿no? Pero eso no significa que ya no puede ser israelita. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas y uno las tiene que entender. Por ejemplo, digámoslo así. Yo soy cristiano y ese es el honor más grande que puede haber. Y al mismo tiempo soy maestro de la Biblia porque doy clases. Vamos a suponer que pierda la voz, que de repente enferme con algo grave y pierda la voz, ya no puede hablar. Hay personas que se han dañado las cuerdas vocales, aunque no son cuerdas. No hay tal, o sea, no piense usted que aquí adentro tenemos una guitarrita, ¿no? No son cuerdas, pero hay quienes se han dañado las cuerdas vocales. Y resulta que se quedan sin voz. Bueno, tendrían que decirme en Guanacaste, hermano, ya no puede dar clases, es evidente, es obvio, pero eso no significa que ya no voy a ser cristiano. Entonces yo debo aceptar con humildad, ok, está bien, no hay problema.
O de pronto, una vez me pasó a mí, quiero contarles un poquito la experiencia. Resulta que yo estaba en cierta congregación de las Iglesias de Cristo y yo era el cantante oficial, o sea, era el que dirigía los cánticos. Muy bien. Y de repente llegó un muchacho, cristiano también, obviamente, y lo pusieron a dirigir los cánticos y resulta que él lo hizo, pero que muy bien, muy bien. Entonces, terminando el culto, pues yo le digo, ¿qué te parece si dirigimos un domingo tú y un domingo yo? Pero al rato, los hermanos líderes de la iglesia me convocaron. Hermano, queremos hablar con usted. Y claro, cuando hablan conmigo, entonces me dicen, mire hermano, usted ya no va a dirigir cánticos de aquí en adelante, sino va a ser el hermano el que lo va a hacer. No, hombre, se siente requete feo, hermano. Se siente requete feo. Porque uno se siente como, ya no me van a usar, o sea, qué inútil. Ay, Dios mío, ya no me quieren. O sea, uno se siente rechazado y realmente no tiene que ser así. Yo soy de la opinión de que el mejor tiene que hacer las cosas en determinado momento. Y uno tiene que aceptar con humildad. Me costó una tarde aceptar eso porque sí, me dio cólera. Dije yo, ¿qué se creen estos? Lo que uno piensa, tonteras que el diablo le mete en la cabeza, ni que me pagara, por ejemplo, ya no lo vuelvo a hacer. Ahora, ni aunque me rueguen. Uno hace tonteras, ¿no? Piensa tonteras. Pero lo bueno que tiene un cristiano es que tiene la habilidad de reconocer y decir, Señor, ayúdame. El del problema no es el hermano, el del problema soy yo. El problema no lo tiene él, el problema lo tengo yo, que no entiende que lo importante aquí eres tú y que tu obra se haga. Y quien la haga, eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Pues Saúl debería de hacer eso. Pero Dios, si nosotros lo vemos en la Biblia, nunca suelta a las personas, sino que trata con ellas. Quiero ponerles un ejemplo para que entendamos qué pasa con Saúl. Por ejemplo, Jonás. Dios le dice a Jonás, ve y predícale a Nínive. Jonás dice, no, yo mejor me largo. ¿Podía Dios hacer que un rayo le cayera a Jonás? Bah, lo mata. Y luego dice, ahora voy a mandar a otro profeta que sí haga lo que yo quiero. Sí, Dios puede hacer lo que quiera, pero Dios no lo hace. Dios trata con Jonás y dice, no, Jonás no se me puede ir. Voy a tratar con él. Y ya ustedes conocen la historia y hasta que lo metió en el pez ese y Jonás ahí bien apretujado en la barriga del pez, entonces se arrepiente y dice, Señor, aquí voy. Y va a Jonás a predicar, con ganas de que nadie se arrepienta. Predica y después se sube al monte, ¿no? A ver cuando Dios destruye a Nínive. Y mire que Dios no se enoja con Jonás, sino que trabaja con él. Tiene un método. Hace que crezca una calabaza, ¿no? Y le cubre de sombra. Y Jonás estaba encantado. ¡Ah, qué rica esta calabacera en este calor! Para ver cuando Nínive se destruya, ¿no? Y entonces Dios envía un gusano. Mire, Dios está trabajando con Jonás. Y el gusano se come la calabacera. ¿No? Y entonces Jonás está bravo. ¡Ah! Qué bárbaro ese gusano. Como no, o sea, mi calabacera que estaba tan bonita. Mire, cuando nosotros apreciamos más una planta, esto es como, ustedes si han ido a la congregación, ven como a la hermana Mayra le encantan las plantas, tiene sus florecitas bien lindas. Y tiene una piñita que es de juguete, no una frutita así que es de juguete. Tenía, yo no sé si la tiene todavía, pero una piñita así. Pues, ¿cómo se sentiría la hermana cuando uno llega y, ¡pah! Y corta la piña y se la lleva, ¿no? ¡Ay, qué rica esta piña! ¡Ay, mi plantita! Ahí estaba Jonás, ¿no? Mi plantita, mi calabacera, ¡ay, tan bonita! ¡Qué gusano más malo este! Y él lo que no se ha dado cuenta es que Dios está trabajando con él. Ya hizo lo que Dios quería que hiciera, pero Dios no lo deja así. Quiere trabajar con él. Y por eso cuando Jonás se enoja de que no hay destrucción, entonces le dice, mira, tú tienes cuidado de esa calabacera que nació hoy, ayer, hoy se murió, y a ti te sientes un dolor por esa calabacera. No iba a sentir yo dolor por, por esta gran ciudad de Nínive, ¿no? Donde hay 10,000 que no conocen ni su diestra ni su siniestra. Tal vez hablaba de niños que no son capaces de decir, aquí está la derecha, aquí está la izquierda, que son inocentes. No podía tener compasión de este pueblo.
le dice el Señor, está trabajando con Jonás. Lo mismo Dios entonces no deja a Saúl. Saúl dice, Señor, tú me quitaste el reino. Pues no, yo lo poseo. Entonces, Dios tiene maneras de trabajar y con cada persona Dios va a trabajar diferente. Y a veces Dios puede hacer que a Saúl le vaya mal para que Saúl recapacite. Quita el espíritu, le manda un espíritu que lo esté molestando ahí, para que Saúl diga, Señor, perdón, me arrepiento. Aparta de mí esta cosa que está sucediendo. Aquí está el reino, pues. Y Dios decir, ok, está bien. Es que Saúl no tenía por qué morir. Fácilmente pudo haber sido como este presidente del Uruguay, ¿no? Mojica, ¿no? Que vendía verduras antes de ser presidente. Fue presidente, dejó la presidencia, ¿no? El hombre es de izquierda. A mí no me gustan los de izquierda, pero el hombre es de izquierda. Y después deja el gobierno y se sigue vendiendo verduras. ¿Cuál es el problema? Entonces Saúl podía decir, bueno, está bien, o sea, Dios quiere otro rey, démosle, pasémosle el título, pues, o sea, ¿cuál es el problema? El que Dios quiera. Si Dios dijo que otro, ¿quién? Jonatán, David, otro, no importa, le voy a dar el título. Pero Saúl dice, no. Y mire, esto también nos pasa hoy en día. Habemos predicadores que nos adueñamos de la iglesia como si fueran nuestras. No, a usted no lo voy a invitar a mi iglesia. Bueno, ¿y desde cuándo es su iglesia? Que no era la iglesia de Cristo. En una ocasión, invitamos a alguien para predicar y nos dijo, no puedo. Bueno, está bien. Las personas a veces no pueden. No puedo, hijo, porque mire, tengo tan serio problema en la iglesia que si un domingo yo no voy, se reúnen los hermanos y me van a sacar. O sea, el predicador está pensando que si un domingo deja la congregación, los hermanos de la congregación se reúnen y lo despiden. ¿Cómo puede estar tan apoderado de eso? Obviamente el consejo de uno es, o mi consejo sería, hermano, renuncie. Esto no es fuerza, esta no es su iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, es la iglesia del Señor. Sí, pero yo quiero trabajar para el Señor. Bueno, entonces deje esa iglesia, vaya allá, abra una nueva. Hay mucha gente que a usted lo va a querer, pero no puede usted estar apoderado de la iglesia, como esto es mío y nadie me lo quita. No podemos. Esto en el Nuevo Testamento se llama diótrefes, ¿no? El que dice la iglesia es mía, no es de Cristo. Entonces, como Saúl. Y a veces Dios tiene formas de tratar con estas personas. ¿Qué formas? A mí no me pregunte, porque Dios puede utilizar la forma que quiera. Entonces creo que ese espíritu que vino a amonestar a Saúl, que dice ahí venía de parte de Jehová, no era para condenar a Saúl, sino para llamarlo al arrepentimiento, para que Saúl mirara cómo está la situación. O sea, Dios puede hacer cosas. Por ejemplo, yo decido ya no servirle y ya no porque el trabajo me consume y ahora yo quiero trabajar y solo quiero estar en mi trabajo y ya no quiero servir a Dios, pues Dios puede hacer que me despidan del trabajo para hacerme recapacitar, para que yo vuelva a Él y diga, perdón, Señor, realmente descuidé tus cosas por este trabajo, ya no lo vuelvo a hacer. Y una vez que me arrepiento, pues Dios dice, bueno, démosle otro trabajo, démosle otra oportunidad, démosle otro empleo. Porque esas cosas van a suceder en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que recapacitar y no decir, qué Dios tan malo, ¿cómo me quitó mi trabajo? No, 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 no. Ahí vamos como Saúl, de mal en peor. ¿De qué pasa con Saúl? Dice, el Espíritu de Dios vino y entonces agarró la lanza y no es que Dios lo esté instando, como hacían la pregunta, a matar a David. No, 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 no. Sino que es la envidia que él tiene, el problema que él tiene y mira en David, el adversario perfecto para matarlo. Saúl envió luego mensajeros a casa de David, de acuerdo que ya es yerno de él, para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, hija de Saúl, su mujer avisó a David diciendo, porque amaba a David, ¿no? Es que Saúl tiene el problema de que los hijos de él, Mical, por una parte, y Jonatán, por otra, sienten un cariño especial por David. Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto, le dijo, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó.
Esto es porque las ciudades en aquel tiempo eran cerradas. No habían calles anchas como hoy en día, sino todos eran callejoncitos. Porque recordemos que la gente en aquella época pues no tenía carros, no tenía motos, no tenía bicicletas, ni siquiera tenía caballos. Había lugares donde los caballos se dejaban. Entonces, para llegar a su casa, todos llegaban caminando. Eso significa que la casa no tenía más que una salida, generalmente cuando estaba en ciudad, y por eso es que dice lo descolgó por la ventana, o sea, lo hizo salir. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con la ropa. La cubrió con la ropa. Y esto es porque ya les había mencionado, creo, anteriormente, que los judíos no usaban colchas. Ese es un invento muy posterior, eso de estar usando colchas, ¿no? No usaban colchas, no, ellos usaban dos vestimentas, una que le llamaban, bueno, usaban ropa interior, realmente, pero usaban ropa interior. Calzoncillos, podríamos decirle así, sí usaban. Pero luego usaban como un vestido que se llamaba túnica. Obviamente, hombres y mujeres usaban túnica. Solo que las túnicas de las mujeres eran largas, más largas que las de los hombres. Los hombres llegaban a la rodilla y las de las mujeres pues iban más abajo. O sea, que sí había diferencia entre una túnica de mujer y una de hombre. El sacerdote usaba algo que se miraba como femenino porque tenía que cubrir los pies, o sea, tenía que ser larga. Y aparte de la túnica, usaban un manto. El manto realmente era como una colcha. Esa idea se tenía del manto. A veces tenían mangas, a veces tenían esas cosas, pero generalmente era larga. Era como que usted cargara, como que con una colcha, pero no de cama king, ¿verdad? De una unipersonal, digámoslo así. Usted se hiciera una chaqueta y la anduviera todo el tiempo la colcha ahí encima, ¿no? Con sus manguitas si quiere. Entonces, cuando llegaba la noche, las personas se quitaban el manto, tanto mujeres como hombres usaban manto. Se quitaban el manto, se acostaban y se echaban el manto encima como colcha. Esa era la forma típica en que dormían. Eso pasa, por ejemplo, con Boaz y Ruth, que ella le dice, extiende tu manto y cúbreme. Interesante, tenía el manto que tenía Boaz, ¿no? Entonces, por eso es que ella lo cubre, no con una colcha, sino con la ropa, lo cubre. O sea, como que está dormido, ¿no? Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo, mentirosa, ¿no? Igual, mentira para salvar la vida de David. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, tráemelo o traédmelo en la cama para que lo mate. O sea, me lo traen o me lo traen con todo y cama. Eso no es ningún problema. Si está enfermo, con todo y cama me lo traen, que yo lo mato. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Aquí va la segunda mentira de Mical. Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Bueno, par de mentiritas. El problema con la mentira es que una mentira siempre llama otra mentira. Es imposible decir una sola mentira. No, generalmente la mentira es repetitiva. O sea, aquí, por ejemplo, Mical dice una mentira, David está enfermo. Ahora va a tener que decir otra mentira para justificar la mentira anterior. Y si David le llegara a preguntar por qué mentiste, va a tener que decir otra mentira para justificar la mentira que le había servido para justificar la mentira anterior. Esto pasa cuando uno dice la verdad, no tiene mucho que... No hay una verdad para justificar la verdad es autoevidente. Huyó pues David, dice, y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Bien. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban
No me pregunte de esto, por favor. Dice que profetizaban y no sé cómo le estaban haciendo. Lo que sí es cierto es que en el Antiguo Testamento hay ciertas escuelas de profecía, vamos a decir. O sea, las personas aprenden el arte de profetizar. Los que nosotros tenemos en la Biblia, obviamente Dios los llamó, Dios los convocó. Cuando Amós, por ejemplo, dice, no soy profeta ni hijo de profeta, está diciendo, yo no soy profeta profesional, porque él sí era profeta, solo que profeta llamado por Dios. Yo no soy profeta profesional, ni tampoco soy graduado de una escuela de profetas. No, los profetas se juntaban y aquí tenemos una compañía de profetas, o sea, un grupito de profetas que están con Samuel, se juntan con él y quieren aprender cosas, ¿no? Y entonces dice que Samuel estaba allí y los presidía, o sea, iba al frente de ellos. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Oh. ¿En qué consistió su profecía? Pues no nos lo dice el texto. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo, ya la cuarta vez, fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, dice, vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, o sea, se desnudó, probablemente quedó en ropa interior, y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Dos cosas diferentes van a ser el Espíritu Santo viniendo a habitar en nuestro corazón. Cuestión que sucede cuando nosotros nos bautizamos, porque es la promesa y recibiréis el don del Espíritu Santo. A veces el Espíritu viene a habitar a mi corazón y ese espíritu no toma control de mí. No es como que me dice, ya tú no piensas, yo voy a pensar, sino por el contrario, está ahí como una ayuda y va a tomar control de mí en la medida en que yo lo deje tomar control de mí. O sea, si yo no dejo obrar al Espíritu de Dios, Él no lo va a hacer por la fuerza. Pero si yo lo dejo obrar, Él me va a transformar. Entonces yo no me transformo por mi propio poder, sino por el Espíritu de Dios que me está transformando, pero yo debo ser dócil y dejarlo trabajar. Otra cosa diferente es cuando leemos en la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre. Y eso significa que Dios aquí tomó control de Saúl. Prácticamente lo volvió loco, ¿no? Saúl se quita la ropa y está profetizando y se le olvida que tenía que atrapar a David. O sea, perdió completamente la cabeza, tanto él como sus enviados. Pregunta, ¿verdad? ¿Saúl llevaba propósitos perversos cuando llegó hasta ese lugar? Sí. Él no iba buscando que el espíritu lo poseyera. Él iba a matar a David. O sea, llevaba un propósito siniestro. Después de que sucedió este evento, ¿Saúl cambió y se volvió una persona buena? No. Siguió con el mismo propósito. Por eso decimos siempre, eso de que el Espíritu Santo viene sobre no indica un cambio de vida. Lo único que indica es que en determinado momento Dios posee a las personas para que realicen una gran obra por él. Ya, esta no es la primera vez que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. La primera vez que vimos eso fue cuando Samuel ungió y le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Sucedió después cuando él venía del campo y mira a los de Jabes de Galaad. ¿Se acuerda de ese pueblo? Lo vamos a ver al final de este capítulo. No me preocupa. Ahí vamos a ver a los de Jabes de Galaad. Estos de Jabes de Galaad,
estaban pidiendo ayuda porque Naas, recuerda, quería quitarle los ojos. Y entonces Saúl dice, el Espíritu de Dios vino sobre él y dijo, el que no vaya conmigo le destruyo la tienda. Y todo, reunió al ejército e hizo una gran proeza. O sea, el hombre que era tímido ahora se enfrenta con valentía, con valor, con liderazgo, porque el Espíritu de Dios lo está usando. Y aquí vamos a ver que el Espíritu de Dios lo usa una vez más, pero eso no significa que lo transforma. Son cosas diferentes. Entonces, no confundamos esa situación, porque muchas personas en la iglesia, a veces, y con muchos años de estar en la iglesia, dicen cosas como, fíjese que es que yo no he tenido el Espíritu. Ajá, ¿por qué no? No, es que yo todavía no he hablado en lenguas, o yo todavía no he brincado sobre las bancas, o yo todavía no me he desmayado. No, eso no implica nada. Si la vida no está transformada, significa que el Espíritu de Dios no está orando, y si la vida se está transformando, recuerden que un cristiano no es un perfecto, sino es uno que va cambiando hacia la perfección. Pero si usted va viendo que la vida de la persona se va transformando o su propia vida va cambiando de día en día, eso significa que Dios está obrando en usted. No tiene que estar buscando algo sobrenatural como esas cuestiones. Bien, terminamos aquí el capítulo. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a la orden.